Ojanda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y nos comunicamos nuevamente en Pauta Semanal, como todas las semanas, para analizar el acontecer nacional y regional. Semana marcada por la discusión del proyecto de ley del 10% del retiro del fondo de pensiones, pero han habido otras noticias también que han marcado la agenda. Como todas las semanas nos acompaña Hernán, Gabriel, Eduardo. Esperamos pronto la incorporación de una panelista. Hace rato que estamos pidiendo eso, pero mientras tanto aquí estamos analizando el acontecer nacional y regional. La semana estuvo marcada por la discusión en el Senado y hoy día viernes el gobierno anunció que promulgaría esta ley para entrar en vigencia en los próximos días. Importante señalar que una vez que se aprueba la ley, el presidente tiene que promulgarla y de ahí hay un plazo. No es que a partir de hoy día ya se empiece a retirar los fondos, a pedir mucha precaución, mucho cuidado. Ya han aparecido denuncias de estafas que quizás quieren aprovecharse de esta situación, así que en ese sentido respetar los canales y los conductos oficiales, hacer la consulta directamente a la AFP cuando corresponda y no aceptar intermediarios para que le hagan gestión producto de este 10%. Usted no necesita ningún apoyo de nadie salvo usted mismo para concurrir a los canales formales, ya que tenemos que evitar que algunos que se pasen de listo puedan estafar a la gente que necesita este fondo y que por lo tanto está esperando. Muchachos, rápidamente su primer análisis, su primera opinión respecto a lo que ocurrió en el Senado y después en la Cámara de Diputados. Recordemos brevemente que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, fue al Senado, en el Senado se incorporaron unas nuevas modificaciones y por lo tanto volver a ir a la Cámara de Diputados el día de ayer, jueves. Y ahí la sorpresa, no solo por la aprobación en el Senado de 29 votos, muy superior al que eran 26 votos, la sorpresa fue que en la Cámara de Diputados más apoyo, que fueron 5 diputados, fueron más de 100. Por lo tanto, también ahí hay una señal clara, que se da también en la Cámara de Diputados cuando el mismo día de ayer, quien se aprueba, se rechaza el veto presidencial a la ley de todo respecto a la interrupción de los pases. Entonces el día de ayer fue una derrota en términos futbolísticos. De alguna manera el gobierno derrota que ya la asumieron, que por lo tanto ahora están principalmente tratando de salir jugando y dar vuelta a la página. Eduardo, ¿cuál es tu opinión de lo que ocurrió esta, de comillas, ley anunciada o crónica, en este caso una ley anunciada, respecto a la gran adhesión que tiene este proyecto de ley? Recordar, y ahí hay que señalar, y me hago cargo de mi opinión, que no es que alguien haya querido retirar sus fondos. Lo que pasa es que es una medida frente a la incapacidad del Estado en tiempos de crisis de dar una solución para ese segmento mayoritario de la población que hoy día lo está necesitando y que no está acostumbrado a recibir beneficios, y por lo tanto es la gran clase media la que demanda esta iniciativa, porque la clase media ha estado acostumbrada históricamente a rascarse con su propia uña y por lo tanto recurrir a este fondo era una medida, un salvavidas en un contexto donde el Estado no está llegando oportunamente. Eduardo, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que ocurrió y principalmente cuál es tu análisis de lo que empieza a hacer el gobierno en lo que te queda? Bueno, la introducción que tú haces me parece correcta. Esta es una ley que yo diría que en forma totalmente cruzada no es la mejor de las soluciones, pero es la solución que la gente esperaba. Alguien dijo por ahí, parafraseando, que esto es como cuando se está incendiando la casa y en vez de sacar la calculadora tienes que llamar primero a los bomberos. Efectivamente, ante la incapacidad del gobierno de dar soluciones prácticas, inmediatas,
y por el contrario haber propuesto políticas públicas mezquinas, insuficientes, en medio de una pandemia que ha producido una enorme crisis, ¿no es cierto?, desde el punto de vista social. Esta es una ley que fue impulsada por la gente en general, recogida por el Parlamento y aprobada finalmente. A la que se subieron a última hora algunos parlamentarios de derecha, algunos obviamente porque yo creo que legítimamente creen que era una solución práctica y necesaria. Me refiero básicamente a 19 diputados y un senador de Renovación Nacional, porque digámoslo claramente, la UDI hasta último momento sigue dando que hablar en esta materia. Se han sumado algunos parlamentarios a regañadiente y además, ¿no es cierto?, con la sombra, ¿no es cierto?, de ser de alguna forma pasado a los tribunales, etcétera, etcétera. De manera que yo diría que el efecto principal es una doble derrota del gobierno, efectivamente, desde el punto de vista político, porque primero esta ley obviamente se va a tener que promulgar, el presidente ya ha dicho que la va a promulgar, pero no nos olvidemos que además acaba de ser aprobada también, ha sido rechazado el veto parlamentario o el veto presidencial para el corte de los servicios básicos, es decir, hay una doble derrota, y eso genera un elemento que no estaba obviamente en el imaginario, en el ideario, ¿no es cierto?, de la política nacional inmediata. Es decir, acá hay una amplia mayoría de parlamentarios que están diciendo: hoy día no hay presidente, hoy día no hay ejecutivo, hoy día hay un parlamento que reúne los tres poderes y que está haciendo lo que no está haciendo el ejecutivo. Le está mandando un mensaje fuerte al presidente de la República, a sus ministros, de que ante la incompetencia que han tenido para abordar estos temas, ¿no es cierto?, es el Parlamento el que ha tenido que tomar en sus manos esta realidad. Y eso coloca arriba de la mesa un tema que no es menor, y es la vieja discusión acerca de este presidencialismo extremo que tenemos en este país hace muchos años, y el parlamentarismo, ¿no es cierto?, que también ha sido de alguna forma un tema que ha estado siendo recurrente en las discusiones en el ámbito político. Yo diría que más allá de esta derrota, que tampoco yo trataría de estar ahí colocando permanentemente el dedo en la llaga, lo que esto genera es que este país requiere de una enorme capacidad de unidad del conjunto de la sociedad para poder avanzar en lo que viene. Lo que viene es muy duro. Estamos en medio de una pandemia que todavía no termina y que pareciera ser, por lo que se está viendo en otras partes del mundo, va a continuar. Están habiendo rebrotes importantes. Y lo que provoca esta pandemia obviamente es un enorme problema social y económico que no ha sido resuelto y que todavía no sabemos cómo se va a resolver. De manera que a lo mejor esto va a ser un elemento que va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder promover políticas públicas unitarias con alto respaldo parlamentario y ciudadano que no veíamos hace 30 días atrás. De verdad que yo lo veo en términos positivos. Ya el coronavirus, claramente, ¿no es cierto?, acá ha habido un fracaso en el manejo del coronavirus. Somos uno de los países, ¿no es cierto?, que tienen la más alta mortalidad con respecto al número de habitantes que tenemos. Ahí se puede discutir si tiene que ver con otras razones, pero la verdad es que Chile ha sido uno de los que ha tenido el comportamiento más magro en materia de política sanitaria para afrontar el coronavirus. Esto está claro. Y creo que ya llevamos cerca de 9.000 y tantos fallecidos reconocidos y más de 11.000 si se aplica la nueva fórmula. Con respecto a la cantidad de habitantes es realmente grave, y eso tendrá que resolverse en algún momento quienes asumen la responsabilidad de eso. Pero lo importante de esta situación del 10% y de otras más es que existe la capacidad hoy día, primero, de que haya una oposición unida respecto a temas concretos que no se veían hace tampoco hace 30 días atrás, y segundo, que haya un oficialismo que está dispuesto a discutir de verdad los problemas que afectan a la gente, haciendo el caso omiso, ¿no es cierto?, de sus excesos de ideologismo, dejando ahí apartado en un rincón, ¿no es cierto?, a aquellos extremos de la derecha, ¿no es cierto?, que están básicamente ahí en CAS y otros representantes, ¿no es cierto?, de la derecha, que quedaron absolutamente aislados hoy día. Yo diría que ese es mi principal análisis en este momento. Disculpa, Gabriel, también en la semana se vieron, porque uno esperaría, claro, desde la oposición hacer una crítica brutal al gobierno de su incapacidad de llegar con ayuda
en forma expedita, inmediata, al sentido de urgencia, pero llamaron la atención declaraciones importantes. Al menos yo escuché a Francisco Chaguán, que hasta última hora, de hecho fue uno de los votos que se abstuvo en el Senado, no rechazó ni tampoco aprobó, esperando que el gobierno tuviera una actividad más proactiva, y probablemente su justificación de la abstención tiene que ver con eso, en la incapacidad del gobierno de reconocer o de tener una mirada diferente frente a la emergencia, porque sigue el gobierno enredado en la focalización, y la verdad es que hablar de focalización en una crisis parece desmesurado. Yo señalaba a través de una columna de opinión en la prensa local que cuando hay una crisis, cuando hay una evacuación por algún desastre, no tiene sentido hacer una discriminación, que tiene una ficha de vulnerabilidad social para efectos de una emergencia. Acá tampoco pareciera ser que el gobierno ha entendido que la focalización, si bien es cierto, es necesaria en tiempos, entre comillas, normales, en una situación como la que estamos viviendo, no tiene sentido enredarse. Por ahí, gran parte de las críticas, y la veo principalmente en tu partido, de voces disidentes en términos del gobierno, ha tenido que ver con la incapacidad probablemente del gobierno de escuchar a su propia gente, a sus alcaldes que están en el territorio, su desconexión con la ciudadanía o con lo que se está viviendo. Frente a eso, este proyecto volver a insistir que creo yo que no es un proyecto ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, es un proyecto que ha tenido una amplia aprobación por parte de la ciudadanía, porque se entiende que es la manera hoy día cómo echarle mano para salir de la crisis, porque el Estado está respondiendo y llegando tarde. ¿Cuál es tu mirada y principalmente cuáles son las principales lecciones que deja esta mala semana para el gobierno y para la coalición que gobierna? La verdad es que estamos en una discusión donde la focalización de la política social, como tal tú señalas, es poco efectiva, porque finalmente estamos hablando de estas personas que hace 20 años atrás estaban dentro del 50% de pobreza del país y que antes de octubre era menos del 9%. Estas personas están sumidas en la vulnerabilidad porque los mercados no han funcionado, porque las actividades vitales no han funcionado y porque el llamado de la autoridad es a quedarnos en las casas por cuidar nuestra salud. Finalmente han pasado meses, han habido efectivas y contundentes respuestas del gobierno, y esto quiero decirlo. Finalmente, la inversión fiscal ha sido histórica, la billetera fiscal ha estado a disposición de esto, y uno lo ve en las cifras y en la inversión. No obstante, uno también tiene la buena fe de que el ministro de Hacienda está, cuando nos dice no hay más recursos para esto, nos está diciendo la verdad. Cuando te dicen eso, finalmente, y cuando hay barreras de entrada, cuando hay puertas que traspasar, ¿qué podemos hablar del instrumento? Puede ser el registro social de hogar o las declaraciones de renta o todas estas cosas que finalmente son los instrumentos con los cuales se focaliza, que a mi entender es mejor que hace mucho tiempo atrás, pero aún muy perfectible. Se tiene que recurrir a la universalidad que esta medida ofrece, a que todos los trabajadores puedan retirar el dinero que tienen en sus cuentas previsionales. Es eso, finalmente, sin discriminar, sin focalizar. Muchos de los que rechazaron, incluso dentro de Renovación Nacional, apelaban a que la política era regresiva porque muchos de los que más tenían iban y que no tenían la necesidad de sacar iban a poder acceder a estos montos, pero finalmente cuando el beneficio es mayor, cuando se está ayudando a la gente que lo necesita, cuando esa gente que tiene miedo de volver a la pobreza que tenían una generación atrás, puede verse beneficiada con esta medida, a pesar de que a futuro pueda tener quizás no mucho menor pensión, pero es la medida, entiendo, adecuada, así lo determinó el Parlamento, y no es ninguna derrota ni triunfo para nadie, a pesar de que el gobierno fue bastante rígido en su posición. Que gane la gente, las personas de lo que llamamos clase media, estos que no son ni tan pobres ni tan ricos, pero también gana la democracia representativa, más que un parlamentarismo por sobre el ejecutivo. No, aquí gana la democracia y finalmente las instituciones que tenemos para representarnos
en los poderes del Estado tomaron, creo, la decisión correcta. Gabriel, sigo contigo para después preguntarle a Hernán, y Hernán también la pregunta va hacia ti, porque son dos representantes de partidos que gobiernan, que son parte del gobierno. Aquí, entre comillas, esta política es de aprovechar este 10%, viene a ser una especie de aire para el gobierno, porque en realidad si se separará en 2 cuotas, hay 1 año para poder retirar estos fondos, así está el proyecto de ley, pero lo cierto es que le va a quitar un poco presión por los próximos meses respecto a la necesidad de tener recursos frescos, miles de familias en Chile que lo están pasando mal. Pero la pregunta es, ¿el gobierno qué está preparando para después de esto? Porque en realidad estos fondos son limitados, tú sacarás el 10%, con eso podrá ayudar. De hecho hay una encuesta, la tercera, que el 60% señala que va a gastarlo en alimentación y cosas de primera necesidad, pero después se van a acabar, es cierto, ese 10%. Ahí uno esperaría que el gobierno pudiese resolver su problema de focalización, porque parece letra muerta un acuerdo por $12.000 millones, donde el reclamo permanente y persistente de la gente ha sido que no ha llegado, que los créditos que supuestamente son con garantía estatal para muchas pymes tienen miles de trabas que hacen imposible acceder a ese beneficio, siendo que por el lado de la garantía es estatal. Y también respecto al ingreso familiar de emergencia, que también es un gran anuncio, pero en el día a día hay muchas familias que, siendo parte de los segmentos más vulnerables, no pueden acceder tampoco al ingreso familiar de emergencia. Entonces, en ese sentido, el gobierno creo que tiene que hacer, y ustedes son representantes del gobierno en términos de políticos, algo más uno esperaría que el gobierno, tal bien ya no pueda asumir, fue una derrota real, pero aquí el tema no es llorar sobre la leche derramada, sino que en el fondo tener una actitud más proactiva de decir, bueno, ya esto fue, vamos por seguir mejorando y entregando los beneficios, porque en realidad hay que ser súper franco, que estos fondos, que es cierto, van a ayudar en la economía, los economistas lo han planteado, pero también pronto se van a acabar, y en ese sentido uno esperaría que el gobierno tuviera ya planes de emergencia, mejores medidas para evitar ahondar la crisis. Piensa tú brevemente para darle el paso a Hernán. Sí, la verdad es que yo veo al gobierno activo en esto. A ver, hay un gobierno con agenda. Ayer vimos un impulso en un plan de crianza, un tema hacia la infancia, y sin lugar a duda se recoge el guante y uno de los temas más importantes de la agenda ahora es el análisis del sistema previsional. Eso está claro y creo que podemos tener un consenso transversal en todos lados. De hecho, el mismo ministro Briones ha hablado y ha abierto puertas a nuevas iniciativas, como por ejemplo hacer alguna tasa por consumo para recaudar fondos para las pensiones, cosa que se va a empezar a conversar y que sin duda el presidente lo dejó claro en su intervención ayer antes del mediodía. Además, se han flexibilizado, yo entiendo que se ha visto también, interpreto de eso, de que a lo menos en el Ministerio de Desarrollo Social se ha hablado de que se liberan ciertas cadenas, ciertas barreras para el IFE y que ahora se puede acceder a él sin el registro social de hogares, sin el instrumento y mediante otros mecanismos. Se están abriendo y sacando estas barreras, estas trabas que impedían el acceso. Entiendo de que es la línea que se tiene que seguir también para estas propuestas que se tienen hacia la clase media, esto de los 500.000 pesos que continúan, estos créditos blandos que deben continuar, que también es parte de la agenda y son otra ayuda que van a venir junto de la mano a lo que ya discutimos, el 10%. Hernán, ¿cómo estás? Hacerte la pregunta ya extensiva respecto a tu análisis, pero también señalar que en la semana también estuvo marcada, y en particular tu partido, y te hago la pregunta en la mejor onda, ¿a quién sigues? ¿A tu candidato presidencial o a tu presidenta de partido? Porque Lavín señaló una cosa, y creo que no lo van a pasar al tribunal, y tu presidenta va por el carril contrario. ¿Cuál es tu mirada? A ver, yo pertenezco efectivamente a la UE, soy presidente comunal, y yo personalmente no me enredo en eso, ni me inscribo, mire, este tiene razón. Cada uno tiene su opinión propia dentro de una comunidad que es un partido político, y en eso
hemos conversado tantas veces en este programa, y yo estaba personalmente y como militante de la UDI a favor del retiro del 10%. Que la presidenta tenga otra mirada, bueno, está en su derecho, digamos. Así que en eso yo no me enredo, digamos. No hago mayor cuestión de eso. Simplemente digo que yo vivo en la posición de estar por el retiro del 10% en un programa que tengo aquí en Radio Polar, por las comunicaciones, Espacio Libre, que los invito todos los días martes de 9 a 10 de la noche. Por ejemplo, entrevisté al senador Durana de Arica Parinacota, y él señala que también, denunciar a sus convicciones y a su militancia en la UDI, él está basada por retiro del 10%. Así que en eso no me enredo. Pero ocurrió también algo muy importante, que lo señalé también en el programa pasado. Y es que fíjense que se ha discutido si hay que ir o no al Tribunal Constitucional. Y el tema de los quórums ya está en el sentido de que se reforma, esta es una reforma a la Constitución. Y la pregunta es, y la reflexión es, ¿se puede cambiar la Constitución? ¿Se acuerdan ustedes, señores televidentes, señores auditores, que la izquierda nos decía, la oposición hoy día nos decía que no se podía cambiar, que era una Constitución imposible de cambiar, que los quórums estaban tan trabados, que era imposible cambiar una norma constitucional, que esta Constitución en realidad estaba hecha para que no se cambiara nunca? Fíjense que hubo un consenso hoy día entre las fuerzas políticas y se cambió con amplio margen. Lo que la ciudadanía siempre ha requerido y ha pedido a los políticos que se pongan de acuerdo. Por favor, pónganse de acuerdo, ya acá se pusieron de acuerdo. Y al ponerse de acuerdo se cambió la Constitución, fíjense ustedes. ¿Se puede hacer esto en otras materias? Por supuesto que se puede hacer. ¿Es necesario meternos en un tribunal constitucional gastando miles y millones de dólares para pagarle a políticos en una asamblea constituyente o un congreso constituyente? ¿Es necesario eso? ¿Por qué no esa plata la dejamos entonces para ayuda social y no pagarle a un segundo congreso en paralelo, que vamos a tener congreso nacional más un congreso constituyente, si es que gane la prueba? ¿Es posible? ¿Es racional? ¿Es la verdad? ¿Es la plata necesitamos gastarlo en eso? Cuando hoy día los mismos que estaban diciendo que no se podía reformar la Constitución, se demostró que sí se puede, es para meditarlo. Respecto de la pandemia, ¿cierto? Escuchamos tantas veces a Eduardo Manzanares, representante del Partido Socialista, ¿cierto? Alabar a Argentina, ¿cierto? Al gobierno socialista de Argentina, ¿cierto? Que peronista en el fondo socialista. Y miren, hoy día hubo 2 casos de diferencia de fallecidos entre Chile y Argentina. ¿Cuánto? De marzo en cuarentena. Y los casos aumentan. Y ya resulta que Eduardo está calladito. No dice nada de Argentina, que era su gran caballito de batalla. Me va a responder después, seguramente. ¿Cierto? Mire cómo va Argentina. Y va en picada Argentina, ¿cierto? O sea, en alza de su... Y está calladito, no dice nada, no, ya lo saca a Fernández, ¿cierto? Que se reunió con el presidente del Partido Socialista a discutir política nacional con el presidente Fernández. El Partido Socialista se reunió a discutir política nacional con el presidente argentino, que nos quiere, ¿cierto?, quitar parte hoy día de la Patagonia. Ojo con eso, ¿cierto? Después, ¿cómo habría actuado la oposición hoy día en el gobierno con esta pandemia? ¿Hubiera sacado la pata por la ventana? ¿O usted cree que el ministro Seguirre hubiese dado $1 millón de pesos mensuales a cada familia? ¿Lo hubiese hecho eso? ¿El ministro Velasco hubiese hecho eso? ¿Ah? Yo creo que sí. No. Pero bueno, eso es discutible y te voy a decir después, te puedo responder. Entonces, claro. Entonces, efectivamente, yo también, perdóname tanta referencia, así como tú sacaste tu columna, ¿cierto? Está bien eso en un diario. Mi columna de hoy día en un diario también, del Pingüino, ¿cierto?, tan pluralista como este canal. Esos son 2 medios de comunicación muy pluralistas. Señala, para terminar, señala efectivamente que hay sector, sobre todo a la oposición, le interesa que este gobierno le vaya mal, pero que no renuncie. O sea, machacarle, no importa hacer al país, pero machacarle, porque creen que con esto le van a dar a la derecha. Se equivocan. Hernán, te propongo que nos vamos a la pausa y volvemos con Pauta Semanal.